Muchas gracias. Quiero decir antes que nada que estoy particularmente feliz de encontrarme aquí junto a todos ustedes. Hace más de 10 años, yo diría que casi 15 años, que estamos colaborando en la construcción del entramado asociativo de todas las defensorías de Latinoamérica, de toda Iberoamérica, y hemos acompañado el proceso de crecimiento de la defensa pública de la República Bolivariana de Venezuela desde que entramos en contacto hace muchos años, cuando todavía formaban parte del Poder Judicial, hasta ahora que nos vemos autónomos, con capacidad presupuestaria, con una hermosa escuela, creciendo, y la verdad me siento como latinoamericana profundamente orgullosa de lo que estoy viendo y de poder hablar ante ustedes. Por eso agradezco esta invitación. Avanzamos con la siguiente. Yo voy a hablar del acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Lo primero que tenemos que tener en claro cuando enfocamos estos temas es que el derecho de defensa tiene que ser entendido como un derecho humano fundamental, no solo como una garantía procesal, ni siquiera solo como una garantía constitucional, sino como un derecho humano fundamental de todos los habitantes del mundo. En el ámbito de actuación del derecho penal, es una de las garantías mínimas que consagran los mecanismos de protección de los derechos humanos para todo individuo sometido a proceso. No puede haber un individuo sometido a proceso sin que tenga defensa. Siguiente. Ahora, el derecho de defensa, y esto es bastante más nuevo, está vinculado a otro derecho humano fundamental, que es el acceso a la justicia, que a veces también se lo llama acceso a justicia, para dar el mensaje que cuando decimos acceso a la justicia, no nos limitamos a acceso al juez, sino que comprendemos el acceso a los métodos alternativos de conflictos de los cuales habló la señora defensora del pueblo. El acceso a la justicia es un derecho fin y simultáneamente un derecho puente, ya que es un derecho humano fundamental en sí mismo y al mismo tiempo es el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que han sido desconocidos o quebrantados. Es decir, yo tengo derecho a acceder a la justicia porque ese es mi derecho, pero a su vez este derecho me sirve a mí como puente de plata para que la justicia restablezca todos mis otros derechos. El acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental, representa para las personas la puerta de entrada a los distintos cauces institucionales provistos por los estados para la resolución de conflictos. Los estados, además de abstenerse de incurrir en violaciones a los derechos humanos, tienen la obligación positiva de remover los obstáculos que impidan o limiten el acceso a la justicia como medio para exigir el goce o restablecimiento de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. El acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende a lo largo de todo el proceso, que debe sustanciarse de conformidad con los principios que sustentan el Estado de Derecho, y se prolonga hasta la ejecución de la sentencia. El acceso a la justicia incluye la ejecución de la sentencia, tanto en el ámbito penal, porque durante mucho tiempo se creía que una vez que había un condenado, le entregábamos al condenado como un paquetito a otras esferas del sistema gubernamental, normalmente al Poder Ejecutivo, y los jueces, los defensores, los fiscales, nos olvidábamos de él. Esto es un concepto absolutamente en crisis. También hablamos de acceso a la justicia para la etapa de cumplimiento de la sentencia. Y por supuesto, esto no solo se trata de las sentencias penales, sino también de las sentencias civiles, de todo tipo de sentencias. Siguiente. La observación general número 32, que la aprobó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 90º periodo de sesiones
celebrado en Ginebra del 9 al 27 de julio de 2007, dice cuál es el alcance del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como ustedes recuerdan, el pacto dice que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Siguiente. El comité, ¿qué dijo? Que el que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales. Y ahí aparecemos nosotros. Pertinentes o participar en ellas de un modo válido. Si bien en el apartado del párrafo se aborda explícitamente la garantía de la asistencia letrada en el proceso penal, se alienta a los estados a proporcionar asistencia letrada gratuita también en otros casos cuando las personas carezcan de medios suficientes para pagarla. En algunos casos pueden estar incluso obligados a hacerlo. Esto es muy importante y es uno de los objetivos tanto de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas como del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur. Asistencia letrada gratuita y universal. Esto es para todos los fueros, no solo asistencia penal. Porque claro, penalmente somos inevitables, porque si no está el defensor, nunca se puede llegar a una sentencia. En cambio, muchas veces el Estado no garantiza la asistencia letrada a los sectores más vulnerables que de esa manera no pueden luchar por la reivindicación de sus derechos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las reglas de Brasilia, que ya fueron mencionadas por el Defensor General de Venezuela, se aprobaron en marzo del 2008, y la cumbre consideró que las reglas desarrollan los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano, específicamente los incluidos en la sección denominada Una justicia que protege a los más débiles. Estas reglas no son mágicas, no son maravillosas. Algunos países tienen en su regulación interna más de lo que dicen las reglas, pero ¿saben lo que tienen de gran valor? Que todos los presidentes de las cumbres judiciales iberoamericanas, todo Iberoamérica, más Andorra, España y Portugal, reconocieron los presidentes de las Cortes Supremas que no había acceso a la justicia. Que una cosa era lo que dicen los tratados, lo que dicen las constituciones y lo que dicen las leyes según las cuales vivimos en el paraíso, y otra cosa es la realidad cotidiana, en la cual la gente pobre, la gente vulnerable, no tiene acceso franco a la justicia, por barreras de todo tipo, culturales, sociales, económicas, hasta arquitectónicas. Todos los tribunales están en el centro, en muchos lugares la justicia no va hacia la gente. Y este reconocimiento explícito de que no hay un acceso franco a la justicia, más allá de lo que digan las normas, fue un enorme avance logrado al aprobar las reglas de Brasilia. Siguiente. ¿Qué dice en la exposición de motivos? Que el sistema judicial se debe configurar y se está configurando como un instrumento para la defensa efectiva de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Siguiente. ¿A quién se dirige? ¿Quiénes son los vulnerables? Este no es un numerus clausus, hay muchas más personas en condición de vulnerabilidad, pero se enumeró paradigmáticamente la edad, tanto niños, niñas y adolescentes como adultos mayores, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, la victimización, migración y desplazamiento interno, pobreza, género, pertenencia a minorías y privación de la libertad. Este último punto, que los presidentes de las cumbres, de las Cortes Iberoamericanas, reconocieran que los privados de libertad, los presos, nuestros grandes vulnerables de Iberoamérica,
de toda Latinoamérica eran personas que tenían vedado el acceso a la justicia, costó muchísimo. Yo en ese momento era la representante de AIDEF y, por supuesto, con el mandato de mis colegas, dije, si ustedes no aprueban incluir a los privados de libertad, los defensores públicos, nos vamos. Porque los jueces decían, sobre todo dos jueces de dos países que no voy a nombrar, ¿cómo que no tienen acceso a la justicia si están a la orden de un juez? Lo cual, como ustedes comprenderán, era claramente absurdo, porque el problema es que hay un montón de derechos que tienen vedadas las personas privadas de libertad, para los cuales tienen que poder acceder a la justicia y tienen que poder ejercer su reivindicación de derechos. Siguiente. Las reglas tienen como objeto garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación, englobando las políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Siguiente. Se constatará la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. En el ámbito de la asistencia legal, establece el derecho a la consulta jurídica. Durante mucho tiempo, todos los defensores públicos nos quedábamos en una postura muy cómoda. Yo solo intervengo cuando el juez me manda intervenir. Y muchos defensores, incluso algunos defensores argentinos, todavía tienen esa mala costumbre, no aceptan la consulta previa, lo cual es absurdo, porque la consulta previa, antes de que algo se judicialice, es lo que muchas veces puede permitir resolver o canalizar un conflicto. Sin embargo, no se reconocía el derecho a la consulta como parte del derecho del acceso a la justicia. Entonces, por eso se dice que la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial. En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias, y en materia de asistencia letrada al detenido, que, como dijimos antes, no termina en el momento de la condena, sino que sigue durante toda la ejecución de la pena. Siguiente. Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales, ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal, sino también en otros órdenes jurisdiccionales, civil, comercial, laboral, agrario, ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada, consultoría jurídica con la participación de universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados. Nosotros, por supuesto, apostamos por la ampliación de funciones de la defensa pública, con colaboración de los colegios de abogados cuando ello sea necesario, pero con un básico control de la defensa pública, de la política de defensa de un país. Siguiente. Y además se habla de no cualquier asistencia, sino de asistencia de calidad, especializada y gratuita. Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. A tal fin se promoverán instrumentos destinados al control de calidad de la asistencia. Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué puede hacer una defensa pública para tratar de abordar ese enorme panorama que cada día se nos abre más en cuanto a asumir un rol proactivo en la defensa de los derechos humanos de los vulnerables? Siguiente. Argentina cambió la ley orgánica del Ministerio Público en el año 98 y de una postura absolutamente no activa, una postura que solo trabajaba con lo que le mandaba la justicia, se envió con una ley que nos exigía promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, esto es genérico, ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales y en otros fueros
cuando aquellos fueran pobres o estuvieran ausentes. Ahora estamos estudiando el criterio de pobreza para que sea un concepto dinámico y que pobre significa imposibilitado de acceder a la justicia, no pobre significa realmente pauperizado extremo, y velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación. Es decir, nos mandó a que supervisáramos cárceles, hospitales psiquiátricos, lugares de alojamiento de niños, niñas y adolescentes, tarea que antes a veces se hacía y a veces no. Siguiente. A su vez, pone en cabeza del defensor general, en este caso de la defensora general, realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados y patrocinar y asistir técnicamente en forma directa o delegada ante los organismos internacionales que correspondan a las personas que lo soliciten. Es decir, por ley, faculta al defensor general a que denuncie al propio Estado argentino cuando el Estado ha violado los derechos humanos de sus habitantes. Esto, aunque yo sea una funcionaria del Estado. Siguiente. ¿Cómo organizamos esto? Creamos distintos programas y comisiones que están integrados por defensores y por funcionarios que no son magistrados defensores, pero que colaboran activamente en la concreción de estos logros. La Comisión de Cárceles, que supervisa todas las cárceles. Aparte del defensor de cada procesado, hay una comisión que visita cárceles, ve las condiciones de higiene, las condiciones de alimentación, todo aquello que puede significar un agravio que exceda la mera privación de la libertad. En el mismo sentido, tenemos una comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niñas, niños y adolescentes, que hace lo mismo, pero en las instituciones de menores. La Comisión de Cárceles en este momento interviene de distintos foros en los cuales finalmente los jueces también han decidido formar parte, volver a visitar las cárceles, que durante mucho tiempo muchos jueces no lo hacían, y están trabajando. Hace muy poquito sacamos un documento que se refiere a los principios sobre la salud de los reclusos, estableciendo qué pautas, aunque existen en los organismos, en los mecanismos internacionales y en las leyes, en la práctica no se cumplen. Lo mismo la Comisión del Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes, que logró finalmente, esto yo no sé en cada país qué ocurre, pero a nivel federal en Argentina se alojaba a los niños, niñas y adolescentes en comisarías donde se supone que estaban separados de los adultos, pero esto en la práctica no era así. Entonces, mediante el trabajo de esta comisión, se logró que el Ministerio de Desarrollo Social obligue a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a arbitrar un lugar de alojamiento, de manera que ahora todo niño, niña y adolescente que es detenido por la policía o por cualquier órgano de seguridad no va a una comisaría, no va a una dependencia policial, sino que va directamente a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, donde hay gente especializada en el tratamiento de los niños. Tenemos otra comisión que es para la asistencia y protección al refugiado y peticionante de refugio. Esta comisión recibe a los refugiados, ya que nos enfrentamos en un momento con una avalancha de refugiados africanos, adolescentes, indocumentados, que no hablaban ningún idioma de los habitualmente conocidos y que significaron un grave problema, para lo cual se creó un equipo especial que además logró, luego de mucho trabajo, generar un equipo especializado en el litigio ante los órganos que otorgan el estatus de refugiado. De modo tal que nosotros en este momento tenemos un grupo de abogados expertos en la materia de refugiados.
También tenemos otra comisión que trabaja con migrantes, que empezó trabajando con los migrantes, con las personas de otra nacionalidad que estaban presas, y en este momento atiende todos los migrantes que están en situación de vulnerabilidad, los acompaña para que puedan lograr legalizar su estatus jurídico en la República Argentina conforme la ley de migraciones llamada Patria Grande, siguiendo ese espíritu. Y por otra parte, cuando hay cuestionamientos del organismo administrativo que por algún motivo no les otorga el estatus de migración legal en nuestro país, le damos patrocinio jurídico para que esto sea litigado ante los órganos judiciales. También tenemos una comisión especializada en temáticas de género que trabaja transversalmente con todo el Ministerio Público de la Defensa, capacitándolo en género. Hace también litigio estratégico para lograr resoluciones que sirvan para todo el país, y en aquellos casos donde no hay respuesta interna, para ver si se lleva al sistema internacional la conflictiva de género. Y además hemos abierto 5 consultorios jurídicos gratuitos para patrocinar a las mujeres víctimas de violencia de género, sean pobres o sean ricas. Acá no se discrimina por situación económica, basta que sea una víctima de violencia de género, a la cual no solo se le responde la consulta inicial, sino que se la patrocina a lo largo de todo el proceso hasta que finalmente llega una sentencia que solucione su situación. 3 de esos consultorios jurídicos gratuitos están en el centro y otros 3 más están en barrios de emergencia, es decir, en lo que en Argentina se conoce eufemísticamente como villas miseria, que son lugares de extrema pobreza, porque una importante oficina que había abierto la Corte estaba en el centro de la ciudad y era importante llegar a la gente en conflicto en los lugares más humildes, porque estas mujeres no tenían ni siquiera dinero para pagar un boleto para llegar a la zona donde podían presentar su consulta. Siguiente. También tenemos un programa de asistencia y patrocinio jurídico que ofrece patrocinio jurídico, es decir, le permite querellar dotando de un abogado que lo va a patrocinar, no a cualquier persona, sino a toda víctima de violencia institucional. Ese programa patrocina a las víctimas de tortura, a las víctimas de abusos, a los presos que son víctimas de abusos penitenciarios, a las personas que son víctimas de abusos policiales, sean torturas, malos tratos, lo que fuere. Y si esa persona quiere participar en el proceso penal, se le ofrece un abogado que lo patrocina como querellante. Más allá que luego va a haber otro defensor público que eventualmente puede llegar a defender a la persona acusada. Y también tenemos un convenio con el Colegio Público de Abogados para cuando una víctima viene a buscar nuestra ayuda, pero no es un caso de violencia institucional, lo derivamos formalmente al Colegio Público de Abogados y luego hacemos un seguimiento del caso para que esa persona también reciba su patrocinio. Un programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad, que es un servicio social extendido que ayuda sobre todo a los privados de libertad y a sus familiares a distintos trámites como obtener documentos, obtener subsidios. Un programa piloto para la asistencia jurídica a mujeres privadas de libertad, ya que descubrimos que además del defensor penal, las mujeres presas necesitaban asistencia jurídica civil y no la tenían por problemas de familia, de desalojo, por problemas de tenencia de hijos, de asignaciones, de pensiones, porque claro, no había abogados que fueran a la cárcel. Nuestras unidades carcelarias muchas veces quedan lejos, los abogados no quieren ir y las mujeres normalmente no tienen dinero para pagarlo. Y su defensor penal no se hace a cargo de este problema. Entonces creamos un equipo que resuelve los problemas civiles de estas señoras y ahora estamos trabajando para ampliarlo, para ofrecer el mismo servicio a los varones presos. El programa para la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos, que es el programa que hace realidad lo que les contaba antes, que el defensor general puede denunciar al Estado argentino ante los organismos internacionales cuando se verificó una violación de derechos humanos que no tuvo solución dentro del país. Obviamente primero se agotan las vías,
no solo porque lo reclama el sistema interamericano, sino porque lo lógico es hacer así. El sistema no es una cuarta instancia, es muy lento, pero en situaciones en que no logramos ninguna solución, sí obtuvimos el año pasado un importante éxito en la Corte Interamericana en el caso de perpetuas a menores de edad. En Argentina, aunque esto parezca bastante extraño, se habían dictado un montón de prisiones perpetuas a jóvenes transgresores de la ley penal, cuando a nuestro criterio esto de ninguna manera estaba permitido ni por la ley ni por la Convención sobre los Derechos del Niño. No se pudo solucionar, eran 12 condenas, parte de esos casos se llevaron al sistema interamericano y bueno, se nos hizo lugar a la denuncia y ahora estamos muy avanzados porque ya hemos logrado que no quede ni un solo menor con condena a perpetua en el ámbito de la República Argentina. Todo se ha solucionado, los casos que llevamos y otros que no llevamos, pero que ante la sentencia de la Corte los distintos tribunales resolvieron la cuestión jurídica y todos están en libertad.